Vamos con el tercer bloque y final de Stock disponible por VIX, por la libre expresión. Y es un día muy especial porque es el día que salimos a recorrer el planeta en pandemia gracias al mundo de acá. As we know it. Está cambiando el mundo como lo conocemos. Hassan, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Freddy. ¿Cómo estás? Muy bien. Tenemos frente a frente todas las semanas, Hassan. Hemos viajado ya por muchas partes. ¿Cuál va a ser el frente a frente esta vez? Bueno, ahora vamos a seguir con la cosa bélica. La semana pasada hablamos, cierto, de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, que todavía se ve la política en esa clave, pero no es tan real. Vamos a hacer la segunda parte de eso, efectivamente, que es la rivalidad histórica entre Rusia y la Unión Europea o el continente europeo. Perfecto. Vámonos con el frente a frente entonces de esta semana de Hassan, acá. Ahí está la bandera de la Unión Europea y la bandera de la Federación Rusa. Exactamente. Siempre ha sido como, es verdad que lo que usted dice, esto es histórico, ¿no? Es centenario, milenario, las grandes rivalidades entre Oriente y Occidente, ¿no? Sí, exactamente. Quizás el origen puede estar, no sé, por la división del imperio por Teodosio, del imperio romano, quizás de ahí para atrás incluso, ¿no? Bueno, tiene que ver también con el carácter nacional ruso, porque como conversamos la semana pasada con el águila con dos cabezas. Una cabeza que mira hacia Europa y otra cabeza que mira hacia Asia. Así el alma, lo psicológico de Rusia es siempre con esa doble personalidad. Exacto. Entre lo europeo, de hecho, tienen dos ciudades principales, ¿cierto? Moscú y San Petersburgo. Y San Petersburgo fue creado una ciudad artificial con tradición más europea. Por algo no se llamó originalmente Petrograd, sino San Petersburgo, como esa tradición más alemana, porque están buscando ser la capital más europea y Moscú la capital más asiática. Y había una zona de pantano y todo, ¿no? Hicieron toda una movida de... Sí, exactamente como hicieron en Washington, D.C., de hecho. Rusia y Estados Unidos tienen esas cosas en común bien raras de la creación de capitales artificiales. Bueno, en América Latina tenemos Brasilia, ¿cierto? Capital que crean artificialmente, Canberra en Australia. Pero los rusos fueron pioneros en eso, crear una capital artificial para modernizar el país. Bueno, y no lo lograron. Cuando estaba la Unión Soviética también Kiev era una ciudad importante, ¿no? Que ahora ya no es parte de Rusia. Por supuesto que ya estamos llegando a uno de los puntos más conflictivos de todo esto, que es lo que pasa con Ucrania, donde ya hay una rivalidad muy clara entre una parte occidental influenciada por la Unión Europea, una parte oriental bajo el dominio de los rusos. Ya, muy bien. Entonces vamos a entender por qué existe todavía hasta el día de hoy la rivalidad ahora entre Europa y Rusia, puntualmente, como esa gran potencia que decíamos que no era tanto la semana pasada. Pero usted pide una canción para entender un poco hacia dónde vamos. ¿Qué canción es? Preséntela usted mismo. ¿En qué consiste? Esto es una canción histórica que yo pensé que estaba muy conocida en América Latina y el mundo, y tristemente no es así. Esta canción se llama Putin, simplemente no es propaganda del Estado, es una canción de un grupo de música popular, música pop, así que se canta incluso a esas competencias de canto, ¿cierto? Latin American Idol, eso. Y en esas canciones, en la versión rusa, en esas competencias de canto, incluso han cantado esta canción. Y una canción dedicada al presidente Putin. Exactamente. Veamos la canción. ¿Estas chicas son las que la cantan? Exactamente. ¿Ya? ¿Y qué es lo que...? Son chicas bien jóvenes, ¿eh? Sí, pues. Y el título de esta canción es Putin. ¿Pero una canción a favor de Putin o en contra de Putin? Porque si está en contra de Putin, sean todas presas. Completamente a favor de Putin. Ah, ya. La letra es efectivamente: quiero un hombre como Putin. ¿Ya? Putin, quiero un hombre como Putin. Pero es digno de análisis el texto de esta canción, las letras. ¿Y qué dice, por ejemplo? ¿Por qué quieren un hombre como Putin? Yo estoy cansado de mi pareja, mi pololo. Se emborrachó otra vez y me dejó en vergüenza. Quiero un hombre como Putin que no va a ser un ebrio, que no me va a golpear. Eso es literalmente la letra de la canción. Eso habla un poco que no bebe, que no golpea. Ese es el hombre ideal para ella, que es Putin. Lo que estamos viendo acá es, de hecho, una competencia de canto.
Y ahí están hablando Claro. los jueces. Eso es muy de la cultura popular. Acá no estamos hablando de Putin política ya ni pasó propaganda. a ser un ícono, ¿no? Es un ícono sexual incluso, ¿no? Si vemos a estas chicas que son re jóvenes hablándole al primer mandatario, ¿no? Y imagínate cuál es el estándar de la masculinidad en todo Y eso. el ¿Por qué patriarcado que hay admiran detrás a de eso? él como patriarca? Porque es el patriarca que por lo menos no se va a emborrachar y no me va a golpear. O sea, al final es una sociedad tan patriarcal, tan conservadora, tan fuertemente machista, que la figura del hombre protector, pero no violento, ya llega a ser gran cosa. Increíble, ¿eh? Y eso de cierta forma también es una metáfora por todo lo que está pasando en términos políticos, porque es muy común en la prensa occidental criticar todo el tiempo a Putin por ser un caudillo, por tratar mal a los opositores, por toda la gente que ha envenenado, ¿no? Esa cosa misteriosa que los opositores de Putin se enferman, curiosamente. Y cuando Entonces, se mejoran, los meten en la cárcel. exactamente. Bueno, pero cuesta mucho entonces entender por qué Putin goza de tanta popularidad. Y esta canción de cierta forma explica eso, porque el pueblo ruso ha sufrido mucho de líderes como el borracho Boris Yeltsin, que fue presidente cuando estaba colapsando la economía, 3 millones de muertos adicionales producto de los años de Yeltsin, de las privatizaciones y el vino caos. antes de Putin, en los 90. Exactamente. Oye, y además que, bueno, si uno analiza la historia también de lo que ha sido Rusia, nunca han tenido democracia puntualmente, ¿no? Pasaron de los zares al comunismo y después a todo lo que ocurrió con la Glasnost, ¿no? Y ahora con Putin, ¿no? Al final, el imperio ruso que dominaba ese espacio tan grande, que además es un espacio muy poco habitable. Lo que ocurrió con los que hoy día son los rusos es que vivieron antes más al occidente de Europa, en zonas agrícolas más fértiles. Pero iban perdiendo batallas y quedaron cada vez más lejos en las zonas con más frío, donde era más fácil protegerse de las invasiones constantes. Entonces la parte rusa es la parte poco fértil, difícil de manejar y nunca ha logrado una modernización profunda. Y democracia nunca. Estas dos cabezas del águila que usted ha señalado, que están en el escudo de la Federación Rusa, tuvieron su punto de encuentro en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando se une finalmente la Unión Soviética, Rusia, con Europa y Estados Unidos para atacar un enemigo común que eran los nazis, ¿no? Que era Hitler, porque Hitler había roto el pacto secreto que tenía con Stalin. Pero, ¿qué pasó con esa unión, ¿no? ¿En qué quedó finalmente ese tratado de Yalta? La realidad es que los aliados, específicamente los Estados Unidos y Gran Bretaña, nunca querían una alianza con Rusia, nunca querían una alianza con Stalin. De hecho, si uno vuelve a los dichos de Winston Churchill, el primer ministro británico que hoy día lo pensamos como el gran héroe de la Segunda Guerra Mundial, que venció a Hitler, todo eso es mitología. En realidad, lograron vencer a Hitler gracias a la Unión Soviética. Sí, claro. Que fueron ellos que pusieron los soldados que terminaron muriendo. Ellos entraron a Alemania, de hecho, ¿no? Exactamente, un tremendo sacrificio. Ejército Los estadounidenses también entran con los británicos al lado occidente, una doble invasión de Alemania, pero gran parte del conflicto, gran parte del ejército alemán estaba peleando en el frente oriental. No, eso es la realidad. No, me de la refiero guerra. que ellos entraron y la entrada definitiva. Después los otros obviamente también ayudan, digamos, pero si no fuera por el Ejército Rojo, no se hubiese contenido a los Pero nazis. nunca querían eso. De parte de los británicos, por ejemplo, Winston Churchill tiene artículos diciendo cosas favorables de Benito Mussolini, el fascista en Italia, cosas positivas sobre Hitler. Nunca fue un opositor al fascismo en la primera etapa. Inicialmente su reacción frente al fascismo fue una reacción positiva porque el verdadero enemigo para ellos fue el comunismo, siempre. Perfecto. Solamente cuando Hitler demostró que quería invadir a toda Europa, que terminaron aceptando la necesidad entonces de aliarse con los rusos. Profesora Crampton, como siempre, nos trae muy buenos mapas para ir entendiendo este frente a frente, ¿no? Que empecemos con los mapas que trajo usted. Por ejemplo, donde se ve aquí Europa en plenitud. ¿Cómo quedó Europa después de la caída del muro de Berlín? Oye, que viene atomizada. Sí, se unifica, bueno, menos atomizada de cierta Esto forma Europa que hoy. antes, en una parte. Europa hoy. Sí, eso es Europa hoy. Entonces, lo que vemos que en términos de lo que pasó a la Unión Soviética es que ellos tenían una zona de seguridad ¿Ya?
¿ya? Que si uno mira dónde está Rusia, la seguridad tenía una franja efectivamente desmilitarizada, una franja que era con tropas rusas que llegaba hasta Berlín, hasta el medio de Alemania. Se conocía como la cortina de hierro, ¿no? Todo ese bloque que hizo de repúblicas satélites. Eso es la protección que ellos tenían durante la época de la Unión Soviética. Perfecto. Es importante entender que Rusia nunca ha sido un poder que busca un control del mundo. Hegemonía mundial tipo estadounidense nunca han querido. Inventaron ese mito del comunismo mundial que quería dominar todo, pero en realidad eso era más bien un sueño paranoico Sin embargo, de la Casa Blanca. Invadieron República aledaña, ¿no? Exactamente, eso es la gran diferencia. Claro. Repúblicas aledañas. Para construir un muro ahí, entre comillas, ¿no? Una cortina. Para protegerse, porque ellos sabían qué pasó en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Lograron aliarse con el Reino Unido, con Estados Unidos, a pesar de que lo que querían Estados Unidos y el Reino Unido era aliarse junto con Alemania para atacar a Rusia. Perfecto. Por suerte, porque Alemania tomó la posición que quería invadir a todo, que no pudieron hacer esa alianza y terminaron peleando contra Alemania. Perfecto. Pero Rusia tenía muy claro que había una amenaza muy fuerte en toda su frontera occidental. Entonces, cuando ellos invaden, y es cierto que Rusia interviene regularmente en la política de otros países. ¿Por qué intervino en Alemania para tener la parte oriental de ese país? De Berlín y de todo, porque dividieron Alemania en dos partes, una parte occidental, Alemania oriental una parte y democrática llamada, ¿no? Y la Alemania federal. Exactamente. Y eso fue un punto defensivo. Ellos querían espacio entre sus fronteras y protección frente a una potencial invasión de cualquier fuerza, porque han sido invadidos tantas veces por los europeos que querían esa cortina, esa protección. Y las invasiones que hacen a Hungría, a la República Checa, todos tienen que ver con mantener esa cortina neutra. Entender lo que pasó cuando cayó el muro de Berlín y cuando empezó a reconfigurar Ahí Europa. tiene el mapa. Desapareció toda la franja protectora. Ahora uno tiene Polonia, país que tiene una política anti-Rusia. Perfecto. Bielorrusia, todavía, la Rusia blanca, como se dice, sigue siendo pro-Putin. Pero Polonia completamente, ideológicamente, en contra de los rusos. Todo lo que eran cortinas de hierro. Y Ucrania, miren dónde está Ucrania, que fue parte en su momento de la Unión Soviética. Eso es la frontera directa con Rusia. Perfecto. La vulnerabilidad para Moscú de se tener cayó eso ese bajo muro el control. que había, bueno, partiendo por el muro de Berlín, ¿no? Pero se cayeron también todos esos países satélites que le servían de cortapisa en el fondo, ¿no? Por eso digo que Rusia no tiene ese afán de dominación mundial. Es mucho más restrictivo en su política exterior. Lo que busca en realidad es protección frente a su vulnerabilidad. Y eso explica mucho de lo que está pasando en Ucrania. Porque hay una invasión rusa, ¿cierto? En 2013-2014, donde ellos terminan anexando, tomando... Y estos ex países de la cortina de hierro están siendo peleados entonces entre la OTAN, entre Europa, digamos, exactamente. Voy a apuntar en el mapa. En Ucrania, me gusta ese puntero. Esta parte de abajo, esto es Crimea. Empieza a explicar esta isla de Crimea ahora es parte de Rusia. Y hay las repúblicas de la región de Donbass, que está en el extremo oriente de Ucrania, ahora también bajo influencia rusa. Pero cuando uno dice eso es una invasión o que Rusia tiene una actitud expansionista, mire dónde está. Están tratando de defender sus fronteras de una vulnerabilidad extrema. Perfecto. Vamos a ver Vámonos con el segundo mapa, entonces, ahora que nos trajo profesor Hassam Akram en esta disputa entre Rusia y Europa. Acá vemos entonces toda la presión, dice la presión rusa sobre europea, pero se podría invertir fácilmente, es decir, la presión europea o la presión occidental sobre Rusia. Y aquí está la OTAN, que es el gran aparato militar, ¿no?, de Europa, que ustedes están en azul, y luego Rusia está ahí en rojo. ¿Y los países que están en otros colores, qué serían entonces? Eso es Rusia y la influencia rusa en la zona. Imagínense que lo que estaban pensando desde la Casa Blanca, el Pentágono, era incluir a Ucrania dentro de la OTAN, dentro de una alianza militar contra los rusos. Eso es como arrastrar el poncho acá en el campo chileno, cuando te arrastran el poncho. ¿Sí? Es de una agresividad y de una irresponsabilidad. Una provocación también, ¿no? Totalmente, porque tenemos dos poderes nucleares. Rusia también un poder con la bomba atómica. Exacto. Y
al final escalar las tensiones de esa manera, porque la única cosa que quieren es no tener países enemigos en su frontera. Y la OTAN significa de la Organización del Atlántico Norte en su sigla en inglés, y ahí también está Estados Unidos. No está solamente Europa. No, de hecho, la OTAN es fundada por Estados Unidos. ¿Ya? Exacto. Es el país que lleva la voz cantante, que paga la gran parte de su presupuesto. Lo que pasa con la OTAN es que es el instrumento que ocupa Estados Unidos para ordenar de forma militar a los países europeos en el enfrentamiento con Rusia. Perfecto. ¿Ya? Al final, si uno mira lo que ocurre en Ucrania, ¿ya? Hay esa división entre una parte oriental y una parte occidental. Ya. Esa rayita roja es ahí. Exactamente. La invasión rusa que se hace 2013 y 2014, y ahora hay zonas de Donbass que al final son repúblicas independientes, dicen ellos, ya. ¿cierto? Y Crimea, esa isla, es ahora parte directa de la Federación Rusa. ¿Ya? En esa invasión, ¿ya? Los rusos entran para apoyar a grupos que son de minoría rusa o grupos prorrusos, ¿ya? En defensa de un gobierno, el gobierno de Ucrania, que al final lo que hizo fue a una política antirrusa muy fuerte, incluso en contra de su propia minoría interna. Claro. Eso es muy importante porque cuando uno lo contrasta con Yugoslavia, ¿ya? Está todo al revés, donde la minoría eslava, la minoría prorrusa, está haciendo limpieza étnica contra los grupos que son efectivamente protegidos por la Unión Europea, y entonces la OTAN bombardea. Pero en el caso de Ucrania, cuando Rusia entra, hay todo un discurso que Rusia está haciendo cosas antidemocráticas. Hicieron referéndum en toda la zona de Donbass y en la zona de Crimea, y salieron 90% a favor de estar con Rusia. Ahora uno puede cuestionar eso, pero las encuestas que hace Alemania, la encuesta que hace los Estados Unidos, da números similares, 80% a favor de la acción rusa. Bueno, eso era un problema que nadie confía, pero por eso uno tiene que ir a las encuestas de los enemigos. Esto podemos irnos entonces a los Balcanes, dice usted. Ya, entonces, solo para entender entonces que lo que tenemos es una situación donde se critica mucho a Rusia por su intervención, porque supuestamente están apoyando una minoría que no es democrática. Pero en el caso de Yugoslavia, cuando estaba apartándose, como disolviéndose, efectivamente la OTAN hizo exactamente lo mismo, y al final nadie criticó la OTAN por eso. Es la hipocresía del análisis occidental de esta situación. Claro, depende con qué cristal se mire entonces este conflicto. Exactamente. ¿A qué mapa pasamos, profesor? ¿Cuál quiere ver ahora? Ahora vamos Aquí tenemos el de la ex Yugoslavia, ¿no? Exactamente. Con Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia, Bosnia, Herzegovina, en fin. Todo esto antes era Yugoslavia a cargo del mariscal Tito, ¿no? Exactamente. Tito murió, ¿cierto?, en 1980, y al final Yugoslavia fue en su momento un país que de verdad fue un ejemplar. La Unión Soviética fue un desastre. Había poca gente que creía en esa idea del comunismo, porque después de los crímenes de Stalin, el genocidio, el desastre económico, la debilidad, era muy evidente que la Unión Soviética no era un paraíso de los obreros, ¿cierto? Pero la Unión Soviética tenía esa mancha, esa mala reputación, pero Yugoslavia fue independiente, fue un país comunista independiente que tenía otro modelo económico incluso, un modelo económico con cooperativas, de la autogestión donde los trabajadores podían elegir a sus propios jefes. Y tenían, entre comillas, una armonía, no sé si realmente por lo menos se veía hacia afuera. Hay un estadio en Chile que se llama el Estadio Yugoslavo. Yo fui a jugar la pelota ahí cuando chico. Había mucho interés en Chile por el tema de Yugoslavia. Exacto. Alejandro Foxley, el ministro de Hacienda demócrata cristiano de presidente Elwin, escribió un libro sobre el modelo yugoslavo. Exacto. Porque para la democracia cristiana de los años 60 era como esa opción alternativa entre el comunismo material y el capitalismo. Una cosa intermedia. Exactamente. Pero después supimos, ¿no? Después de la tremenda guerra que hubo en los Balcanes, todas las atrocidades entre lo que se cometieron ahí, los serbios, croatas, en fin, que no eran muy rivales históricamente también dentro de ese concepto. Bueno, es interesante, triste la historia de cómo el modelo de Tito, el modelo de socialismo autogestionado de Yugoslavia, terminó fracasando, y cómo eso generó esas guerras eran brutales, étnicas muy brutales. Pero lo que pasa con Yugoslavia en los años 70 y 80 es que es relativamente exitoso el modelo económico. Perfecto. Y precisamente porque están fuera del control de Moscú,
ellos pueden acceder al mundo financiero internacional. Entonces ocurre una cosa muy, pero muy curiosa. Perfecto. Que Yugoslavia empieza a endeudarse con las instituciones occidentales de la misma forma que América Latina. Perfecto. Acá en América Latina, en los años 80, hubo lo que se llama la crisis de deuda, ¿cierto? Donde después de todo lo que pasó con la OPEC, el gran aumento en el precio del petróleo, ¿ya? Eso dio muchos dólares para el Medio Oriente. Y el Medio Oriente, ¿dónde ponían los dólares? En la banca privada estadounidense. La banca privada empieza a prestar dinero a todo el mundo. Prestó mucho dinero a Chile, prestó mucho dinero a México, Argentina, Brasil, a toda América Latina. Y América Latina recibe ese dinero y al final no logra generar buena exportación, capacidad para pagar esas deudas. En Yugoslavia pasó lo mismo. Recibieron un montón de deuda de las instituciones occidentales y el socialismo yugoslavo empieza a caerse porque no son capaces de repagar esa deuda. Es mucho más similar a América Latina de lo que se considera normalmente. Y como se ve en el mapa, ya hoy está más sujeto al dominio de la OTAN que de Rusia, ¿no? Por los colores que estoy viendo acá. Sí, Croacia se juntó también con la OTAN, pero lo que ocurre es que hay dos guerras muy sangrientas. Nos quedan un par de minutos para ir redondeando entonces, en definitiva, ¿cuál sería hoy entonces el estado que hay entre esta disputa de las dos cabezas de Rusia, si usted quiere, ¿no? Entre Europa y Rusia? Bueno, con todo lo que pasó, es interesante el ejemplo con Yugoslavia, ¿cierto? Porque ellos al final, en Kosovo, que está ahí, declara su independencia frente a Serbia. ¿Ya? ¿Y qué hace la OTAN? Bombardea para apoyar a la minoría del pueblo albanés de Albania dentro de Serbia. Y la OTAN bombardea para defender, porque decían que había limpieza étnica de parte del ejército de Serbia contra la minoría de Albania en Kosovo. Estamos hablando de la década de... En los 90. Los 90 todavía, sí, en plena guerra. 98. Hacia fines de los 90. Ya. Y en eso al final, hay muy controversial porque al final con ese bombardeo aceleraron la limpieza étnica en realidad en vez de haberlo qué parado. Concepto más horrible ese, de limpieza étnica que nace con esta guerra, ¿no? Se populariza. Sí. Y al final lo que se nota es la incapacidad de la Unión Europea y de la OTAN de intervenir de forma eficaz, porque lo que pasó es que la guerra de Bosnia, 95, terminan interviniendo tarde. Hay masacres. Srebrenica es el ejemplo más famoso. 8.000 bosníacos asesinados, todos varones, pero abuelos y niños, tremendo, todos sacados de la horrible. ciudad, masacrados, sepultados en fosas comunes. Y la OTAN interviene posterior a eso, tardíamente, porque dejó ser la OTAN. Esos civiles estaban bajo la protección de las Naciones Unidas. Estaban en Srebrenica porque la ONU declaró la zona segura. Y las tropas, que eran holandeses, tenía la idea de proteger la zona, no tenía armamento y no tenía mandato para seguir, y dejaron al final que se cayera esa zona. Entraron las tropas de Serbia y más bien del ejército de la minoría serbia en Bosnia, y hicieron esas masacres. O sea, la OTAN ha sido completamente interventora. Pero un desastre, porque en el caso de Bosnia intervienen demasiado tarde y permiten entonces masacres. En el caso de Kosovo empieza a intervenir antes. Perfecto. Y al final terminan generando esa limpieza. Alcanzamos a ver otro mapa. Si usted quiere, para cerrar, ¿cuál estaría? Estas son las etnias de los Balcanes, esto es lo que queda ahora, ¿no? Explica un poco de las divisiones étnicas, explica por qué ha sido tan difícil mantener estabilidad en esa zona. Más allá de lo político, lo étnico, ¿no? El mapa étnico de diferentes culturas que hay dentro, ¿no? Pero aquí no hay al final un lado de los buenos y los malos. No, claro. En la guerra de Bosnia y Herzegovina, al final es una minoría serbia que va asesinando, haciendo limpieza étnica para tratar de construir una zona de Serbia dentro de Bosnia. Ahora también son etnias cruzadas con religiones esto, ¿no? Sí, porque efectivamente los de Bosnia son musulmanes, los de Serbia son de la iglesia ortodoxa cristiana y los croatas son católicos. Claro. Eso es la mezcla. Lo que le pone más pimienta entonces a este polvorín, ¿no? Bosnia es 50% musulmán, 30% ortodoxo, 10%, 15% católico. Oiga, ¿sabe la qué? mezcla terrible. Esta es la gran guerra, ¿no? Que de los tiempos modernos que hay, por todo lo que significó este concepto horrible de limpieza étnica, las problemáticas que aún me imagino todavía subsisten aquí
étnicas y también religiosas. ¿Le parece que la próxima semana profundicemos más en esto, Hassan? Porque Perfecto. es como le digo, es algo que está muy latente aún en la política occidental. Esto, ¿no? Sí, hay más tela que cortar en esa conversación, definitivamente. ¿Le parece, no? Lo seguimos hablando, nos vamos y nos trae el hit completo. Oiga, la otra canción que hicieron contra Putin y que la otra estuvieron presas por este grupo de mujeres también, sí, que hizo una canción contra Putin y estuvieron detenidas, las Pussycat. Pussy Riot. Pussy Riot, eso, las Pussy Riot. Muy bien, Hassan. Muy interesante sus... podría decir que son como clases suyas, ¿no? De política internacional. El profesor Hassan Makran. Que esté bien, Hassan. Gracias. Nos vamos con esta canción. Otra canción más, pues su himno. Porque el mundo no es lo mismo ya, ¿eh? Como lo conocemos. No, ya va cambiando drásticamente. Muy bien, gracias Hassan. Y gracias por la sintonía en estas conversaciones necesarias que hacemos desde el escenario del poder, desde Vía X, stock disponible y por la libre expresión. Hasta la próxima.